Estado Nacional. ¿Cómo lidian los costarricenses con las secuelas emocionales de la pandemia? Como ganas de estar picando cosas por esa ansiedad. El costarricense ha estado subiendo hasta 1 libra por semana. Es aterrador. Las personas tienen más problemas digestivos, les duele más la cabeza, se sienten más cansados, les cuesta concentrarse, tienen dolores inexplicables. 16.000 trabajadores de la salud de La Caja han recibido atención psicológica en medio de la crisis. Trastornos mentales y del comportamiento asociadas con ansiedad, con angustia, todos los temores y la culpa. Cuarentena y confinamiento aumentan riesgos para mujeres. La situación psicológica de las mujeres, pues estamos seguras que se agrava. Conversamos con especialistas sobre primeros auxilios para atender el estado de nuestra salud mental. Bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional, hoy domingo 9 de agosto, cuando ya han transcurrido 5 meses y 3 días desde que vivimos el primer caso de COVID-19 en Costa Rica. Y es que la tensión, el miedo y la incertidumbre que toda la población ha sentido desde ese primer caso empieza ya a hacer mella en la salud mental de los costarricenses. Por eso hemos querido dedicar el día de hoy el programa a este tema. Y para eso, permítame presentarle a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos a don Oscar Valverde, quien es presidente del Colegio de Profesionales en Psicología. Buenos días, don Oscar. Buenos días, Liliana. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. También nos acompaña el doctor Francisco Golcher, quien es jefe de la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud. Buenos días y gracias por la invitación. A usted las gracias. Y se integra con nosotros también la licenciada Gina Coto, quien es jefa del Servicio de Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios. Doña Gina, un hospital que sin duda, desde el punto de vista del personal médico, ha tenido un impacto mental fuerte. Buenos días, muchas gracias. Un placer estar aquí, compartir con ustedes cuál ha sido la experiencia del Hospital San Juan de Dios y de todas las personas que trabajamos en este centro de salud en la atención de esta pandemia. Claro. Hoy vamos a hablar de 3 cosas. En primer lugar, del impacto en la salud mental de la población en general, también de lo que está pasando y viviendo psicológicamente todo el personal de salud, y además la carga que esto ha significado para las mujeres y los niños, comenzando por el confinamiento que tuvimos que vivir en las primeras semanas. Y es que el insomnio, cambios en hábitos alimenticios, cambios en el humor, son algunas de esas primeras muestras que están dando algunos costarricenses. Quizás usted o en su familia ya hay algunas personas que lo están sintiendo. Son sentimientos que compartimos todos ante la incertidumbre de una pandemia y en medio también de la crisis económica en ciernes que está por venir. Veamos este recuento. La incertidumbre generalizada que vivimos por la pandemia impacta sin duda la salud mental de la población y miles de costarricenses lo están sintiendo en carne propia desde hace meses. Ese es el caso de Pablo Campos, quien tuvo un trabajo formal durante los últimos 12 años como vendedor en una agencia de autos. La pandemia de pronto lo dejó con contrato suspendido y múltiples obligaciones. Algo impactante, no se puede dormir, saber que las deudas siguen, que no perdonan. Los bancos perdonaron 3 meses, pero ya después de ahí todo sigue. Es algo bastante feo, como le digo, una estabilidad de 12 años y de un pronto a otro decirle van para la casa, temporalmente suspendidos. Se suponía que era 1 mes y ya vamos por 4 meses y medio. Claro. ¿Le dio ansiedad? ¿Usted qué cosa sintió cuando ya empezó a tener, digamos, ese estrés? Sí, ansiedad, insomnio, como dice usted, taquicardia también, mucho estrés, es bastante complicado. Sin tiempo en qué pensar, decidió iniciar un negocio para vender churros a domicilio y de momento así se mantiene. Las consecuencias en la salud mental de cada persona se manifiestan de muy distintas formas. No es hambre lo que da, sino como ganas de estar picando cosas por esa ansiedad, por estar encerrado, que qué va a hacer, que también se viene el tema del trabajo, que si lo van a despedir, si lo van a suspender, si le van a bajar el salario, que las facturas y demás, pero sí es como un tema de estar buscando qué picar a la hora de estar uno en la casa. Lo que relata Dania, según los expertos, es algo común en los últimos meses en el país. El costarricense ha estado subiendo hasta 1 libra por semana. Es aterrador, porque ya sabemos además que
todo esto va de la mano con aumentar los factores de riesgo que tenemos por el COVID. Al temor de contagiarse o morir por la enfermedad del COVID-19, se une la incertidumbre laboral y económica ante la posibilidad de perder el empleo, así como las fricciones por la convivencia a la que obligan la cuarentena y el confinamiento. Es que yo no puedo estar en la casa, Linda. Yo en la casa me pongo nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a salir de la casa. Yo me levanto, me baño y tomo café y salgo. ¿Y qué le da si se queda encerrado en la casa? Y me dan nervios. Esto sin contar el cambio radical en múltiples dinámicas, como la laboral, la social, la escolar y otras. Es sin duda mucho y de golpe. Por eso las consecuencias ya son evidentes en gran parte de la población. Mucho del estrés desemboca luego en cuadros de ansiedad. Entonces las personas tienen más problemas digestivos, les duele más la cabeza, se sienten más cansados, les cuesta concentrarse. Tienen dolores inexplicables que no son causados por nada que pueda justificarlos. Algunos expertos aseguran que se ha dado un aumento en la consulta, por ejemplo, de ataques de pánico, tanto en hombres como mujeres, sin que la persona sepa que está experimentando una afectación a su salud mental. Generalmente empieza por sensaciones físicas como puede ser palpitaciones, náuseas, dificultad para respirar, mareo, una sensación de que algo muy malo le está pasando. La persona siente que es una situación como casi catastrófica, en donde podría morirse, podría volverse loco, como dice la gente, podría desmayarse y llega a tener una intensidad sumamente grande, y entonces la persona literalmente siente que hay que hacer algo dramático, ir a una sala de emergencias. Los cambios en los hábitos alimenticios también son una consecuencia de esa afectación a la salud mental. Hay muchas personas que todavía no se han dado cuenta que verdaderamente están subiendo de peso y que hay algo que pueden hacer al respecto. Mucha gente le dejó el efecto a la pandemia. Estoy en pandemia, como cuando dicen estoy en Navidad o es mi cumpleaños. Ok, resulta que la pandemia vino para quedarse. O sea, ya no es una cuestión de 1 o 2 meses. O sea, posiblemente todo este año va a ser igual y tenemos que hacer algo al respecto, y algo al respecto ya. No podemos esperarnos. Entonces, hacer actividad física, compras en el súper inteligentes, meditar, dormir bien, son algunas de las cosas básicas que tienen que ser parte de nuestro diario vivir. En el caso de los desórdenes en hábitos alimenticios, es importante entender que una mala alimentación puede llevarnos a empeorar situaciones como la obesidad, la hipertensión y diabetes, que son precisamente los factores de alto riesgo para el COVID-19. Por eso, es importante que usted le preste atención y ponga manos a la obra. ¿Cuánto estrés me estoy comiendo por la situación que estoy viviendo y qué estoy dispuesto a cambiar para dejar de comerme el estrés? Porque es que nos comemos la ansiedad y es muy fácil y no nos damos cuenta. Mucha gente le ha pasado que como en la pandemia pasan en pijamas, no se dan cuenta. Entonces yo los invito, vayan al closet, saquen el pantalón que se ponían en febrero, a ver cómo está. Es una forma de darnos cuenta qué está pasando con nosotros. Y esa es la meta, volver a ponérselo, ojalá en un par de meses. Bien, estas son parte de esas consecuencias o esas secuelas que están sintiendo algunas personas que solamente por estar en el confinamiento. Pero, doctor Golcher, también está el caso de las personas que ya tienen los pacientes en su casa o que empiezan a ver a la gente enfermarse cerca de ellos y esto genera una especie de pánico. Sí, es importante tomar en consideración que en la aparición de la pandemia nos agarró desprevenidos, no estábamos acostumbrados a manejar este tipo de problemas sanitarios que tienen mucho tiempo de estar instaurado y que todavía falta más de tiempo. Estábamos acostumbrados a manejar las amenazas y las emergencias por desastres naturales y antrópicos, pero ya una emergencia sanitaria no estábamos preparados. Ante esta situación deciden abrir una línea de apoyo psicológico. ¿Cuándo surgió esto y por qué? Esto surgió alrededor de febrero, marzo de este año, en donde el despacho del señor ministro hace una solicitud expresa al sistema de emergencias 911 y al haber el aval, también con el apoyo del Colegio Profesional de Psicólogos en Costa Rica, logramos hacer la apertura de esta línea de atención a los problemas que tenía. Al principio era una línea de información al ciudadano. Conforme fue avanzando la pandemia y las llamadas que entraban,
comenzaban a haber un viraje, básicamente, no solo a la parte de las características de la enfermedad, sino también a las características del comportamiento y de cómo nos estamos sintiendo. Ahí fue donde precisamente se dijo, nosotros tenemos que darle un servicio a la población, y en la línea 1322 se abre el despacho de atención psicológica. Y ese despacho de atención psicológica es precisamente con el apoyo del Colegio Profesional de Psicólogos, que tienen una cantidad impresionante de profesionales de muy alta reconocimiento y calidad profesional, que están dando sus servicios de manera totalmente gratuita. Eso es voluntariado. No solamente eso, sino que es un trabajo que es 24/7. Vamos a ver, doctor, voy a pedirle a nuestros compañeros que mostremos una pantalla donde está la información de esta línea para recordarle a los costarricenses. Se trata del despacho de ayuda psicológica. Ahí tenemos el número de teléfono, es la línea 1322, que es donde las personas pueden hacer sus llamadas. Está 24/7, como decía el doctor, y las personas solo tienen que utilizar el teléfono. Otro de los recursos que se ha abierto recientemente es la línea Aquí Estoy, que es un esfuerzo entre el Ministerio de Educación Pública y nuevamente el Colegio de Profesionales en Ciencia, de Profesionales Psicológicos, y ahí es el número 22-72-37-74, y se atiende en el horario de 8 a 12 mediodía y de 1 a 5 p.m. para que usted, si requiere de estos servicios, pueda acudir a ellos. Doctor Valverde, el Colegio de Profesionales en Psicología ha estado apoyando, como decía el doctor Golcher, en forma voluntaria. ¿Cuántas llamadas se han recibido hasta el momento y qué es las consultas más frecuentes? Ok. Sí, efectivamente, el 4 de mayo fue que se abrió formalmente el despacho de apoyo psicológico, y desde ese entonces hasta el 3 de agosto contamos con 2.666 llamadas. Son llamadas que están fundamentalmente concentradas en sintomatología de carácter ansioso o sintomatología depresiva por distintos motivos. De hecho, los 4 primeros motivos de consulta son fundamentalmente el temor al contagio propio. De hecho, la nota que ustedes plantean es exactamente la radiografía de los porcentajes de estas llamadas, porque es el temor al contagio propio de otros significativos, problemas relacionales o de convivencia, aislamiento y abandono, y problemas económicos o laborales. Entonces, son estos 4 elementos que disparan naturalmente una reacción de hiperalerta, de ansiedad o de depresión en las personas que llaman. ¿Hay precedente de una iniciativa como esta ante una emergencia? En Costa Rica no. En Costa Rica no hemos tenido, esta es la primera vez que estamos haciendo como historia. En otros países, como en Estados Unidos, el gobernador alista una línea para que la población llame, pero la estructura que nosotros tenemos en el país, con base a una serie de protocolos y establecimiento de guías de trabajo, esto es lo que nos está marcando la diferencia, y de lo cual nosotros nos sentimos sumamente orgullosos. Como país, muy agradecidos con el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, y es algo que en las reuniones internacionales hacemos mención a eso para que otros países hagan la misma experiencia. Pero eso me lleva a preguntar, doctor Valverde, si ante la magnitud de un impacto a la salud mental de las personas como ¿es suficiente con que sea una iniciativa con voluntariado? No. ¿Cuántos psicólogos hay ahí? ¿Debería ser esto más institucional? Muy bien. Efectivamente es algo que hemos venido conversando ya con las autoridades de salud. Obviamente, tal como lo dice don Francisco, nosotros nos sentimos muy orgullosos, incluso nuestros profesionales, porque dieron un paso al frente y están donando su tiempo y su experiencia para apoyar a la respuesta nacional, ¿verdad? Y en ese sentido hay un compromiso social de relevancia. Pero cuando vemos que la pandemia se está extendiendo tanto, que además el servicio está siendo usado, estamos hablando de entre 800 y 900 llamadas por mes, 30, 35 por día, que además hay situaciones incluso hasta de ideación suicida que se están atendiendo, lo que vemos es que el servicio es necesario. El tema es que un servicio tan necesario, tan esencial, no puede estar concentrado en voluntariado, porque el voluntariado es voluntariado, ¿verdad? Y hay colegas que estuvieron 3 meses, hay algunos que se han tenido que retirar, hay colegas que ya dijeron estar dispuestos a trabajar más tiempo,
pero eso puede ser que nos empiece a debilitar porque obviamente la gente se cansa, no están teniendo un reconocimiento económico. Entonces, efectivamente, ya hemos tenido conversaciones, particularmente con la viceministra de Salud, y estamos analizando escenarios para poder valorar si dentro de los planes de gestión de la emergencia del país se puede incorporar el servicio como algo mucho más permanente, ya no dependiendo del voluntariado. Yo creo que va a haber colegas que van a querer seguir brindando voluntariado. Pero, claro, pero servicio, esperar que sea 100% sostenible con voluntariado. No si se extiende demasiado la pandemia. Doctor Golcher, ¿está la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud pensando en dedicar recursos y presupuesto a esto? Nosotros no contamos como Secretaría de Recursos como para, y por ley no podemos contratar personal. La ley 9213 no nos permite contratar personal, y la necesidad de más personal, yo desde un principio he dicho que para atender la salud mental de este país se requiere de una secretaría robusta y que le hace falta todavía mucho recurso humano principalmente. En este sentido, creo que el trabajo que estamos haciendo desde la Secretaría, que asumió la Mesa Técnica Operativa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en el marco de la pandemia, pues hemos elaborado una serie de lineamientos y de protocolos. Estamos trabajando ahora con la mesa social, de protección social, y ahí trabajar con la parte con adultos mayores y utilizar parte de los lineamientos que nosotros usamos, los compartimos con los lineamientos de la población adulta mayor, que es el seguimiento en comunidad. Esto significa que no nos podemos quedar en el nivel central, sino que lo que tenemos que hacer es bajar a lo local, que en el espacio de lo local es donde se dan las cosas. Ahora, y ahí hay actores muy importantes. Yo recuerdo que en el 2018 la Contraloría General de la República había hecho una evaluación sobre la Política Nacional de Salud Mental y había señalado muchas deficiencias. Por ejemplo, en aquel momento decía que para el 31 de agosto del 2018, que solo creo que un 27-28% de las metas se habían cumplido. Yo no sé si ese desempeño ha mejorado, pero no sé si una amenaza como esta a la salud mental al país, que quizás vaya a ser histórica, sea el momento para cambiar y redireccionar y poner foco. ¿Ha mejorado ese desempeño de la Secretaría de Salud Mental? Hemos hecho cosas muy importantes a lo largo de todos estos meses. Desde el 2017, en que yo asumo la Secretaría Técnica de Salud Mental, hicimos un replanteamiento y un redireccionamiento de lo que le correspondía a la Secretaría Técnica y el manejo con el Consejo Nacional de Salud Mental. Bueno, ojalá que para este caso específico, digamos, de esta amenaza a la salud mental, es algo que están pensando tomar en cuenta ya con contenido presupuestario y demás. En contenido presupuestario eso se maneja a otro nivel y tiene más que ver con algo más de tipo político y manejo de la política económica y financiera del país. No, pero estamos hablando de la política de salud mental, no económica ni financiera. Y yo me imagino que la Secretaría tiene algún presupuesto. Están pensando que este vamos tema a hablar de salud del mental presupuesto que nosotros tenemos. Si este tema de salud mental durante pandemia va a ser prioritario para la Secretaría de Salud Mental. Es tan prioritario que nosotros asumimos la Mesa Técnica Operativa de Salud Mental. Y estamos trabajando en diferentes áreas, con diferentes mesas de trabajo, fortaleciendo el nivel local. Y ahora tenemos que, ya la Convención Nacional de Emergencias dijo que la salud mental y el apoyo psicosocial debe de verse en los comités municipales de emergencias. Ya con solo ese lineamiento es más que suficiente como para poder incorporar, porque no estaba incorporado. Okay. Teníamos lineamientos, tenemos un protocolo, pero que la pandemia ha ahogado al personal y está básicamente en el seguimiento de la pandemia, pero el aspecto de salud mental, que todos lo hemos visto y que todos lo estamos sufriendo, es algo que muchas veces se siente como un recargo de funciones. Claro. Doctor Valverde, ¿cuán importante es empezar a poner esto en el mapa de prioridades? Sin duda es de prioridad número uno, porque efectivamente, digamos, el gobierno de Costa Rica ha actuado súper bien. O sea, yo creo que nosotros tenemos, más allá de lo que se diga en redes sociales, de ver que el país ha logrado contener la epidemia de una forma realmente magistral. O sea, el grado de letalidad que vivimos en Costa Rica es la más baja de América Latina. Y eso nos habla muy bien de cómo han logrado priorizar los recursos de la institucionalidad para atender la pandemia. Pero estamos hablando de la salud física, estamos hablando de la preservación de la vida. Y un poco lo que nosotros venimos planteando y se viene planteando desde hace mucho tiempo es que la salud mental tiene que ser tan prioridad
como la salud física. Porque de hecho ya muchos estudios demuestran, incluso en Costa Rica, que la carga de enfermedad ha virado de las enfermedades infecciosas o transmisibles, digamos, a situaciones vinculadas a lo psicosocial. Y eso lo podemos ver, pueden revisar los estudios, los datos nos dicen que en Costa Rica la carga de enfermedad, es decir, la pérdida de años productivos por enfermedad o por muerte, está vinculada a la salud mental. Y eso era antes de la pandemia. Esta pandemia, que sé que es temprano para que existan estudios mundiales, claro, pero ¿qué se ha visto en otros países sobre la afectación? Bueno, efectivamente, el último informe que sacó las Naciones Unidas, el secretario general llama a los países a priorizar inversión en salud mental. En casi todos los países se calcula que más o menos el 2% de lo que se invierte en salud mental. El 2%. Eso es realmente nada. Eso obviamente tiene que ver con modelos tradicionales concentrados en lo biomédico, probablemente, y porque además, obviamente, en algún momento de la historia de la humanidad, la concentración de la atención de la salud tenía que ser en lo biomédico. Pero en este momento, lo biomédico lo hemos resuelto muy bien por la investigación, por los desarrollos científicos y tecnológicos, pero la salud mental ha quedado, incluso se le llama la cenicienta, digamos, de la salud. Entonces, en ese sentido, sin duda, creemos que en Costa Rica, yo sé que se hacen esfuerzos, o sea, yo tengo claro que se hacen esfuerzos, es necesario efectivamente seguir invirtiendo en eso. Y lo que se ha dicho en el último informe de las Naciones Unidas es que si no se atiende la salud mental en la pandemia, lo que pueden haber son secuelas enormes posterior a la pandemia. En el largo plazo. En el largo plazo. Podemos hablar que la cuarta ola de la pandemia son las afectaciones en salud mental. Correcto. Entonces, para poder trabajar y prevenir eso, no solamente es en el personal de salud que está en primera línea, que hay que darles atención porque está en un proceso ya de agotamiento y llegando al síndrome de burnout, como ahora lo vamos a ver más adelante, pero también en la población. Y hay que trabajar desde una perspectiva de un modelo comunitario, donde es con la comunidad, para con la comunidad y en la comunidad que las cosas se dan y se trabajan. Claro, y ahí pero es tiene que haber vienen las acciones que estamos planeando. Una política nacional con estrategia. Doña Gina nos acompaña, ella es la jefa del Servicio de Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios, uno de los hospitales que quizá en las últimas semanas hemos visto ha tenido la mayor cantidad de personal médico diagnosticado con COVID y una gran cantidad de también personas que se envían a cuarentena, lo cual genera una enorme presión. Doña Nina, ustedes han estado haciendo trabajo con el personal. Cuéntenos qué está viviendo el personal de salud en este momento para que las personas en Costa Rica recuerden esa otra trinchera que tienen. Claro. Yo puedo decirles que el San Juan de Dios ha sido precoz en la atención de la salud emocional de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué? El primer caso de COVID en Costa Rica se da el 6 de marzo. Creo que es algo que no vamos a olvidar, ¿verdad? 2 semanas después ya estaba el San Juan de Dios, tenía un equipo interdisciplinario muy robusto, integrado por psicología, salud mental, trabajo social y psiquiatría. Desde esa fecha, este equipo ha estado muy organizado, trabajando mano a mano. ¿Cuáles son las demandas del personal de salud? ¿Cuáles son las demandas? ¿Qué están sufriendo ellos ahí? Ok, por etapas. Y escucho a los compañeros hablar y coincido totalmente. La primera etapa fue un temor al contagio, la primera. Y ni siquiera teníamos casos en Costa Rica, y es importante señalar eso. Ni siquiera habían casos en Costa Rica y ya existía ese temor, esa angustia en el personal de salud. ¿Cómo vamos a enfrentar? El doctor Golcher señalaba que nos estamos enfrentando a algo desconocido. Yo agregaría algo inimaginario. No teníamos idea de lo que íbamos a enfrentar. Entonces, recibir como jefatura profesionales que llegan y te dicen, a mí no me mande a atender COVID, a mí no me mande a un salón, yo no voy a trabajar. Con miedo y con un miedo increíble, con un miedo. Pero ha sido muy interesante, porque después todo este temor, muchas personas, y yo diría que la mayoría lo volcaron en un compromiso que uno no puede dejar de nombrar. Un compromiso de dedicación, de empatía, de acompañamiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? El desgaste, ¿sí? Porque, como usted lo señala, muchas personas se han ido en aislamiento, muchos casos positivos, por cosas muy dolorosas, como porque las personas usuarias oculten su diagnóstico, que eso es muy doloroso. Ustedes no se imaginan lo que es saber que mandan a nuestros compañeros, porque a una persona se le pregunta 2 y 3 veces si tuvo algún contacto y dice que no, y no solo era un contacto, eran positivos. Eso duele.
porque si nosotros duele, licenciada, y es además debe ser señalado una actitud irresponsable, claro, una actitud egoísta y casi criminal, porque contagiar personal de salud en este momento, que significa dejar sin soldados contra la guerra, es algo que no tiene perdón. Antes de continuar con usted, quiero que veamos un poco la conversación que tuvimos con la doctora Marta Vindas, quien es la coordinadora nacional de psicología de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta institución tiene casi 54,000 empleados y hasta la fecha han atendido en consulta de psicología, ya sea individual o grupal, 16,000 funcionarios desde marzo hasta la fecha. Veamos qué nos cuenta ella. Enfrentamiento a las situaciones de estrés, a las condiciones de vulnerabilidad, a la condición real en la cual se enfrentan, que por supuesto genera un deterioro emocional y aumento de sintomatología como alteraciones del sueño, de la alimentación, también la angustia, que es muy válida y reconocible, que se puede identificar en este personal. Primera etapa de la pandemia experimentamos situaciones como las crisis emocionales con sintomatología asociada a ansiedad, angustia, temores, toda la parte de alteraciones en mi funcionalidad, en mi cotidianidad, desde alteraciones del sueño, en la alimentación, hasta mi conducta con el vínculo social en el que yo estaba acostumbrado a convivir. Luego comenzamos a trabajar toda la etapa de desgaste emocional, de desgaste psicológico, por supuesto asociado a un desgaste físico y a una exposición a pues una carga laboral diferente, ¿verdad? Entonces, todo este desgaste emocional, lo que llamamos en burnout o el estado de quemado, lleva un abordaje diferente. Otra etapa que también pues esta realidad nos ha expuesto es la situación de duelo, como usted bien lo menciona, de las personas que lamentablemente han fallecido por COVID-19. Entonces, los médicos y las enfermeras y todo el personal en salud está expuesto a convivir con esta familia, a exponerse a esa muerte que no pudimos pues evitar. Entonces, eso por supuesto conlleva también un desgaste emocional en estos profesionales de salud, que es otro de los temas que estamos trabajando en esta tercera etapa, por llamarla de alguna manera, ya en la fase terminal de estos pacientes. Licenciada, esa es parte de esta intervención que se está haciendo con los trabajadores en toda la casa. En la caja. En el caso en el Hospital San Juan de Dios, hablemos de esas dos últimas etapas, la de quemado, ¿verdad? Que lleva mucho ese cansancio, pero además la culpa de si contagio a alguien en mi casa, a mis hijos. Oigo de gente que llega y dice, yo llego y me baño, pero me acuesto pensando que todavía puedo tener el virus, no duermo en el mismo cuarto ni de mi esposa ni con mis hijos. Eso está sucediendo. Es importante, algo que es importante resaltar es que en el sector salud, sobre todo en hospitales, tenemos una mayoría de mujeres. ¿Y qué implica esto? Son mujeres cuidadoras, son mujeres madres, que además de vivir todo este estrés del temor de contagiar a sus propios hijos, y no es que me voy a apartar y los puedo dejar, es mi grupo de convivencia y no nos queremos apartar porque son los que nos contienen. Es nuestra razón de vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los días vemos mujeres con niños muy pequeños o mujeres que incluso tienen a sus padres adultos mayores a cargo. Entonces, todo el ritual que tengo que hacer para entrar a mi casa, pero cómo han cambiado incluso la vestimenta. Nosotros es totalmente diferente la vestimenta que usamos para ir a trabajar, ya no tenemos ningún accesorio, zapatitos bajos. ¿Por qué? Porque es la forma de cuidar a nuestros seres queridos. Pero además algo muy importante que se está dando, la relación, la convivencia, lo señala doña Marta en su nota, la convivencia ha cambiado. Los 15 minutos que compartías tu refrigerio en la mañana ya no lo compartes porque es una de las medidas para disminuir el contagio. En el hospital. Ya no almorzamos juntos, ya no compartimos con nadie, ya no conversamos. El distanciamiento físico se convirtió en un aislamiento. Entonces, incluso si estás cansada, angustiada, antes llegabas y compartías y hacías catarsis. Ahora no tenemos con quién hacer catarsis. Ahora, Gina, muy brevemente antes de ir a la pausa comercial, el tema de
el ritual de acompañamiento de los pacientes que fallecen? Porque estamos hablando de que estas, por las condiciones de esta enfermedad, son las personas que le dan final a estas Ha sido una de las etapas más duras, el acompañamiento en los procesos de duelo, en la despedida, porque no hay posibilidad de esa despedida. Estamos expuestos, y aquí nos lo pueden hablar con mayor propiedad, al síndrome de desgaste por empatía, donde todo el día estamos expuestas al dolor, todo el día estamos expuestas a la angustia. Y no es solo el dolor emocional, sino incluso las limitaciones económicas que enfrenta la mayoría de la población que está en este momento teniendo la pérdida de sus seres queridos y que no tienen las condiciones ni siquiera para ese proceso de sepultura. El ritual de preparación de los cuerpos. Ese ritual que históricamente nos ha permitido a nosotros hacer un buen manejo de nuestras pérdidas. Nos han desapropiado de eso, y es una de las cosas que más afecta, por supuesto, a quien vive la pérdida y a quienes trabajamos con esas personas que están viviendo esa pérdida. Nos estamos quedando sin herramientas para contener, pero también, y antes de ir a ese corte que usted me dijo, yo quisiera decir, nos ha puesto la posibilidad de ser muy creativos y de establecer nuevas estrategias para abordar ese dolor, para abordar ese duelo. Y en eso estamos, y el compromiso está en eso. Ya vamos a conversar de eso cuando regresemos. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos, pero antes quiero que vea estos breves consejos que nos da la Organización Panamericana de la Salud para manejar el estrés en estos tiempos. ¿Qué podemos hacer? Hablar. Cuando sientas mucho estrés y preocupación, hablar con personas de confianza puede ayudar. Contacta a tus amigos y familiares. Mantener un estilo de vida saludable. Si debes quedarte en casa, sigue una dieta adecuada. Haz ejercicio físico, mantén patrones de sueño regulares y sigue en contacto con tus seres queridos en casa y por correo electrónico, teléfono o videollamada. Evita fumar, beber alcohol o consumir drogas. Estas no te ayudarán a reducir el estrés. Si te sientes abrumado, habla con un trabajador de salud o consejero. Busca y ten a mano la información sobre dónde puedes acudir y pedir ayuda en tu comunidad si es necesario. Informarse por fuentes confiables. Tener información actualizada sobre la situación te ayudará a medir el riesgo y a tomar precauciones razonables, pero evita prestar atención a rumores infundados e informaciones de fuentes no comprobadas. Para reducir la preocupación y la inquietud, limita el tiempo que tú y tu familia pasan viendo o escuchando noticias que consideres perturbadoras. Aplicar lo aprendido. Por último, intenta poner en práctica las habilidades que has usado en el pasado y que te ayudaron a manejar situaciones difíciles. Gracias por continuar con nosotros de nuevo aquí en Estado Nacional. Hoy estamos hablando sobre el impacto en la salud mental de los costarricenses ante la pandemia. Y antes de continuar, quiero comentar con nuestros especialistas una campaña de comunicación en salud que dio mucho que hablar esta semana. Se dio en Pérez Celedón cuando el Ministerio de Salud, en conjunto con la Cámara de Comercio Local, presentó estas vallas que estamos viendo en este momento, unas vallas que en teoría están hechas para mover a la acción a la gente a que siga las medidas sanitarias para evitar el contagio. Sin embargo, algunos sectores han dicho que es una campaña basada en el miedo y que lo que puede generar en momentos en donde hay tanta tensión, tanta ansiedad en el público, puede ser más bien un efecto contrario, un efecto de paralización. Como ustedes ven, las vallas tenían imágenes muy fuertes, desde un cadáver en una de las bolsas con las que se embalan a los pacientes que fallecen por COVID, otras donde se ven los pies en una morgue con una etiqueta. Y bueno, estas son las imágenes que hemos tenido. Doctor Valverde, ¿qué opina usted de esta campaña? ¿Mueve realmente a la acción o genera un miedo que paraliza? Bueno, efectivamente, digamos, yo creo que esta campaña surge probablemente por la desesperación que probablemente se siente de que la gente no acate medidas, ¿verdad? Sin embargo, hay muchísimos estudios, digamos, que han planteado
que la pedagogía del terror o la comunicación basada en el miedo puede tener un impacto, sin duda que sí, pero es un impacto corto y que paraliza a las personas. En realidad no ayuda al cambio de comportamiento. Desde su punto de vista profesional, ¿qué le pareció de la campaña? Efectivamente, creo que no era la mejor forma de transmitir los mensajes que queremos. En realidad, los mensajes que queremos transmitir son mensajes que van orientados al cambio, al cuidado, a la protección, a la autoprotección. O sea, son valores que eso sí nos mueven a cambiar. De hecho, hay dos colegas en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR que están trabajando todo este tema de análisis de la comunicación basada en el cambio de comportamiento, y creo que es importante escucharlos porque ellos plantean una serie de elementos que están basados en valores que sí tenemos que comunicar, es decir, cómo podemos asegurar que si somos un grupo de referencia tenemos referentes modelajes de comportamiento que van orientados al cuidado de los otros, a la protección, y esos son los mensajes que estaríamos debiendo comunicar. Doctor Gorcher, la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud pasó esta campaña, ustedes aportaron para ella, ¿a usted qué le parece? Bueno, esta campaña no surge de la Secretaría Técnica de Salud Mental, ni tiene el aval de la Secretaría, porque eso responde básicamente a una necesidad, como dice Oscar, obedece a la desesperación que señalan en la región de Pérez Celedón. Pero está avalada por el Ministerio de Salud, tiene los logotipos del Ministerio de Salud. Ahora se lo pregunto a usted como jefe de la Secretaría de Salud Pública, de Salud Mental a nivel nacional, ¿a usted qué le parece? Tiene sus desaciertos definitivamente, pero lo que uno rescata es precisamente el temor, la angustia y la parálisis que está sintiendo la gente de Pérez Celedón, porque se construye, según me informaron, se construye con base a las acciones que están tomando las personas, que puede decir, como usted dijo hace un momento, que puede ser algo irresponsable, pero es precisamente parte de la misma angustia de lo que está pasando y de rebelarse contra las cosas y no seguir las normas. ¿Usted está de acuerdo en que esa campaña esté corriendo? No me pidieron criterio técnico, entonces yo no me puedo referir a eso. Bueno, vamos a continuar con el otro tema que les prometí que vamos a abordar hoy, y es el impacto que está generando esta pandemia en la salud mental de las mujeres y los niños. Las mujeres y los niños son quienes más han estado sufriendo las consecuencias, sobre todo del tema del confinamiento, las cuarentenas. Veamos este recuento. De la noche a la mañana, los niños no solo dejaron de ir a la escuela, ver a sus amigos y socializar con ellos. De golpe han tenido que acostumbrarse a clases virtuales algunos y otros a tratar de seguir aprendiendo en casa, ya sea usando el teléfono o esperando que les envíen materiales impresos, y dependiendo de la ayuda que puedan darles sus padres. Están constantemente además escuchando noticias atemorizantes sobre el virus, ven a sus padres tensos y deben lidiar con un confinamiento muchas veces no en las mejores condiciones. Todo esto impacta su ánimo, aunque no entiendan muy bien por qué. Algunos niños están teniendo cambios en su estado de ánimo, se ven como depresivos, pierden como interés, pierden entusiasmo. Algunos niños se ven irritables, que están como más intolerantes o más irritables. Los expertos insisten en que es vital dosificar el tiempo que los pequeños pasan viendo noticias negativas, así como mantener en lo posible los horarios para levantarse, estudiar, comer, recrearse y acostarse, para no perder la estructura. También es vital que los padres no transmitan sus temores. Si los padres se muestran igualmente ansiosos o preocupados, que una manifestación es, por ejemplo, estar viendo noticias malas o estar hablando todo el día sobre el virus, entonces los niños se les confirma que están en un estado de alto peligro, que hay una situación muy amenazante. Entonces los padres tienen realmente que tomar un paso para atrás, y ciertamente estamos en una situación en donde es totalmente atípica y tenemos que protegernos y tomar una serie de medidas, pero dentro de la casa hay que tratar de mantener un ambiente lo más posible de positividad. Por otro lado están las mujeres, que en muy distintas formas han visto recargados sus roles al tener que trabajar, enseñar y atender a la familia, todo en casa. Esto se le suma a otros factores que están viviendo las mujeres, que es el recargo en el hogar, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el cuidado, los chiquitos en la escuela, y eso significa mamás profesoras también, ¿verdad? Sin quitar el trabajo que están haciendo maestras y maestros, pero nos tocó al comienzo todas asumir y volcarnos a ver cómo era que estaba funcionando esto. El cuidado de personas siempre recae sobre las mujeres, y tenemos adultos mayores, personas con discapacidad. Expertos del INAMU afirman que en los últimos meses las denuncias por violencia doméstica se han mantenido o bajaron levemente.
Sin embargo, eso no es una buena noticia. Las mujeres se les dificulta el contacto con sus familias, con sus redes de apoyo, no pueden salir a pedir ayuda, hay un control sobre el manejo del teléfono, por ejemplo, hacer una llamada, mandar un mensaje. Todas esas situaciones dificultan la posibilidad de que ellas puedan pedir ayuda. Tan solo en las últimas 2 semanas se han dado 4 asesinatos violentos de mujeres, 3 de ellos en el hogar. A pesar de las restricciones que impone la cuarentena, el confinamiento o la tensión que puedan generar en un hogar la pérdida de empleo, los expertos insisten en el llamado a que las mujeres en riesgo pidan ayuda. Aquella mujer que está encerrada con el agresor, no puede salir, entonces le hemos dicho, vaya al baño, desde donde pueda, mande un mensaje, tenga un contacto que sepa de su situación y una palabra clave, por ejemplo, ayuda o ya pasó, está sucediendo y que esa persona pueda pedir ayuda. Si no lo puedo hacer, buscar, acercarme a una ventana y pegar gritos, necesito ayuda, como lo hemos visto en algunos de los casos, por ejemplo, de las muertes violentas que han ocurrido últimamente. Son 2 casos. Por un lado, las mujeres que están en sus casas recargadas de roles, pero sin exposición al riesgo. Recientemente hablaba con una joven madre profesional, madre de 4 hijos, muy exitosa, que trabaja en el sector de servicios, haciendo teletrabajo en su casa, y me decía, bueno, esto ha sido muy duro, porque tengo los 4 chiquitos, además tiene 2 de colegio, uno pequeño y uno de primaria y otro de kinder. Y entonces ella decía, para mí lo peor de todo esto ha sido la escuela en casa, doctor Valverde. Sí. Y uno diría, bueno, pero está con los chiquitos. Esto ha sido una carga muy fuerte. Es demasiado fuerte, efectivamente, porque además en esta situación de confinamiento lo que se hacen es que se desdibujan los límites entre los roles. No hay transición alguna. O sea, la mujer está al mismo tiempo teletrabajando, que eso yo siempre planteo, no es cualquier teletrabajo, es teletrabajo en pandemia. Ya de por sí hay una angustia, hay una afectación a la salud mental. Encima, tengo que atender a los chicos que están todos alrededor de la mesa, cada uno en su tema educativo, y además, después de que termine el tema educativo, atenderlos en sus demandas, porque ven a su mamá ahí y probablemente quieren tener contacto con la mamá, jugar con la mamá, y la mamá está teletrabajando. Entonces, efectivamente, ese desdibujamiento, digamos, de los límites entre roles y la desaparición de las transiciones entre esos roles genera un desgaste brutal a las mujeres, sin duda. Gina, y en el caso del personal de salud, que además está con jornadas muy largas y que también todas esas enfermeras, doctoras, personal de aseo en los hospitales, de cocina, de lavandería, tienen sus hijos en sus casas. Claro, ha sido uno de los motivos por los cuales más han buscado las personas, los funcionarios y las funcionarias apoyo, porque como lo dice el compañero, ¿qué es lo que pasa? Históricamente el cuidado de los hijos ha quedado en manos de las mujeres. Muchos hombres se han involucrado, pero no en su totalidad. ¿Y qué es lo que está pasando? Que mujeres con dobles jornadas, con triples jornadas, llegan a la casa, son maestras, están colapsando en los centros de salud. Nos están llegan y nos dicen, ya no aguanto, pasé todo el fin de semana haciendo tareas, entre más niños es peor aún, pero no solo es esa parte del recargo, sino que la dinámica familiar en general se afecta. Porque entonces es una mamá agotada, una mamá súper estresada que afecta a todo, y los niños también. Los niños, por supuesto, con grandes demandas en horarios que no son los de ir a la escuela, porque a qué horas llegan las mujeres a sus casas, entre 6 y 7 de la noche, no eran a las 7 de la mañana, ¿verdad? A esas horas llegan a hacer trabajos, o todo el fin de semana que podían utilizar para descansar, lo están utilizando para hacer los trabajos escolares. Entonces, esto ha venido a alterar toda la dinámica familiar y, por ende, una afectación importante en la salud mental de las mujeres, de los niños y de todo el entorno familiar. Claro. Doctor Gorchi, en el caso de la violencia contra las mujeres que viven en circunstancias de riesgo, me decían en el INAMU que ha bajado levemente la cantidad de denuncias telefónicas, pero que eso no es una buena noticia. No es una buena noticia porque, de alguna manera, los datos se pueden estar escondiendo, precisamente por la misma dinámica. Yo preferiría llamarle distanciamiento físico a que llamarle confinamiento o aislamiento, eso, porque tiene una connotación negativa muy, muy desagradable, porque el distanciamiento social se usaba en tiempos bíblicos para mandar a los leprosos a una cueva fuera del país y de la comunidad. Entonces nosotros decimos que en términos de distanciamiento físico, lo que nos interesa es que no haya distanciamiento emocional.
Entonces, en la dinámica, en las casas, en las familias, es importante, por un lado, romper el silencio. Tenemos que reconocer nosotros mismos que tenemos miedo, que tenemos enojo, que tenemos cólera, que estamos tristes, que tenemos angustia. Nosotros tenemos que reconocerlo y verbalizarlo también. Y a los hijos y hijas también tenemos que ayudarlos a que ellos verbalicen, expresen sus sentimientos, explicarles de forma bien clara qué es lo que está pasando, qué es la pandemia, evitar la sobreinformación, que eso es lo que más ataca a la gente, y mantener rutinas siempre. ¿Ya? Mantener lo que decía Oscar, de que se desdibujan, pero uno tiene que trabajar por mantener las rutinas en la casa. Claro, para no perder la estructura. Para no perder la estructura. Claro. Y además, cuando hay evidencia de violencia doméstica, es importante buscar las líneas que se encuentran, ¿verdad?, a través del 911, que nos contacta con el despacho en el INAMO, pero además buscar redes de apoyo, redes sociales, en términos de poder o tener claves, como decía la compañera. En Estados Unidos hay una clave donde dice: pásame la receta del arroz a otra mujer, y solo eso es una clave de decirle: auxilio, estoy en riesgo. Estoy en riesgo. Bien, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero irme sin brindarle a los televidentes algunos elementos que puedan ayudarles. La doctora Lorena Jiménez, que es psiquiatra del Hospital Calderón Guardia, publicó recientemente un artículo en la revista médica de Costa Rica, y ella es sobre afrontamiento emocional para trabajadores de la salud ante la pandemia, pero creo que las recomendaciones aplican para casi todo el mundo. Entonces les voy a pedir, voy a ir poniendo una pantallita con cada uno de los comentarios, hacemos un comentario muy breve de cada uno y ya luego pasamos al minuto de las conclusiones. Entre esas estrategias para el afrontamiento emocional para trabajadores del sector salud, la primera es reconocer las emociones y afrontarlas. Efectivamente, yo lo que creo es que los profesionales de salud no deben de perder de vista que siguen siendo humanos, y ser humano significa sentir cosas. Y tenemos la única forma de enfrentar la emoción es reconocerla, identificarla y hablar de ella. Claro. El siguiente recomendación que da la doctora Lorena Jiménez es sentido de realidad, doña Gina, porque a veces para el personal de salud de pronto es: todo el mundo se me está cayendo encima. Okay. ¿Cómo mantener ese sentido de realidad? No, muy importante. ¿Cómo mantengo el sentido de realidad? No tengo que comparar mi experiencia con la de nadie. Que es importante siempre cuando pensamos, si me da COVID me voy a morir. No, mi organismo no va a reaccionar de forma, de buena forma, no va a resistirlo. Evitemos esos pensamientos negativos, ubiquémonos en nuestra realidad. Incluso si tengo una enfermedad crónica, llevo mi control adecuado, estoy haciendo lo que necesito para protegerme. Evitemos las ideas pesimistas, los pensamientos pesimistas, no nos dejan nada. Claro. Ubiquémonos en el día, en el hoy y en el ahora. Siguiente recomendación de la doctora Jiménez, dice: red de apoyo. Doctor Golcher, ¿por qué esto es más importante ahora que nunca? Es más importante ahora que nunca porque a través de la red de apoyo podemos tener a unos aspectos importantes. En la red de apoyo podemos tener una escucha activa. Además de la escucha activa podemos tener el apoyo y la contención, porque al comprender, al sentirnos apoyados entre el grupo social de apoyo, eso nos libera porque rompemos el silencio nuevamente, podemos verbalizar las cosas, disminuye el estrés y la ansiedad, y al sentirnos apoyados y contenidos, nos es más fácil la recepción de recomendaciones o ayudas, que quedamos más permeables a eso. Entonces ya no estamos en esa situación de estar encerrados en nosotros mismos, sino que al compartir, rompiendo el silencio con nuestra red social de apoyo, se libera la presión y podemos tener ayuda. Siguiente recomendación es: proteja el tiempo para dormir y alimentarse, doctor Valverde. La salud mental depende en gran parte de la salud física, y la salud física se protege con adecuados hábitos alimentarios y con suficientes horas de sueño. Así que esto es una de las cosas básicas que deberíamos cuidar: alimentarnos bien y tener horas de sueño. Alguien me decía el otro día que durante esta pandemia se acostaba a las 4 de la mañana todos los días y se levanta a las 2 de la tarde. Eso hay que corregirlo ya. Absolutamente. Eso tiene un impacto incluso en la neuroquímica que tenemos, que va a generarnos estados de alerta y otros elementos que afectan la salud mental. Claro. Siguiente recomendación: pensar en positivo. Pensar en positivo.
tanto para el personal de salud que está enfrentando esta situación, como para los que están en la casa, incluso los que tienen parientes enfermos, doña Gina? Hagamos un stop inmediatamente. La técnica, la mejor técnica, un alto. Ante cualquier pensamiento negativo, un alto. ¿Y cómo puedo hacer ese alto? No es simplemente que yo digo aquí, hasta aquí llega. Hago actividades que a mí me gustan. Escucho música, pinto, leo, bailo en la casa. Mucha gente cree que porque se cerraron ciertos establecimientos para hacer ejercicio, no puedo hacer ejercicio. Hago ejercicio en mi casa. Es una forma de ocupar mi mente en otras cuestiones que alimentan mi cuerpo, mi espíritu y una actitud más positiva. A eso es lo que tenemos que apuntar. Claro. Bueno, y esto que resumía doña Gina era la última recomendación de este artículo de la revista médica, que es sonría, propicie el humor y agradezca. Hay que implementar actividades placenteras. Ya casi estamos terminando, pero doctor Golcher, no quiero irme sin mencionar muy brevemente qué está pasando también con el tema de consumo de sustancias, alcohol, tabaco y otras drogas que alguna gente puede estar utilizando o consumiendo de más para escapar de esta ansiedad. Es algo que se está estudiando en términos de, y lo hemos estado viendo con el apoyo de OPS Washington, viendo cómo la posibilidad del aumento de consumos de sustancias psicoactivas o del alcohol es algo que las personas pueden estar usando como un antidepresivo, como para relajarse, como dicen los muchachos, para matizar, para pasar el rato. Y en realidad es un factor de riesgo muy alto. Las personas que ya lo tienen pueden aumentar el consumo. Las que no lo tienen pueden iniciar su carrera adictiva. Y las personas que ya de hecho tienen un trastorno mental o del comportamiento, el entrar en el consumo de sustancias psicoactivas o de alcohol va a disparar las descompensaciones y el problema se nos va a hacer más grande porque un paciente que está mentalmente descompensado, agresivo, generalmente requiere de internamiento. Sí. Pero doctor Valverde, tal vez más. ¿Sí? En ese sentido, una de las cosas que más nos preocupa son los adolescentes, a quienes están consumiendo más marihuana por ser natural, entonces ellos piensan que es inocua, pero los cuadros psicóticos más graves, más aparatosos, están llegando al hospital psiquiátrico precisamente por el consumo de cannabis. Claro. Brevemente, todas esas personas, el que dice, no, mire, es que yo regreso del hospital y me tomo un whisky, 2, 3, 4, o no, es que yo me tomo unas cervecitas para salir de eso. ¿Cuál es Obviamente el problema es el patrón abusivo de consumo, tal como lo dice don Francisco, el tema es no saber controlarse y no saber cuándo perdí el límite. Y además es una cosa que la gente a veces no lo sabe, pero cuando se sienten deprimidos toman alcohol y el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, aunque sientan que están sedados, de alguna forma, que están jiji, digamos, en realidad lo que están haciendo es que el sistema nervioso central se deprima aún más y entonces efectivamente van en una línea, digamos, descendente y no ascendente. Sí, porque al principio hay un estímulo de la corteza cerebral con esas sustancias, igual que café o igual que sustancias gaseosas, y por el azúcar. Hay un estímulo de la corteza cerebral, entonces nos sentimos como más happy, como más desinhibidos. Pero después viene el efecto rebote, que es cuando ya tiene el efecto depresor sobre el sistema nervioso central. Que es por lo que no hay que caer en el espejismo. Claro. Bien, nos acercamos ya al final del programa, por eso voy a pedirle a cada uno de nuestros invitados que en un minuto nos den sus conclusiones. Voy a empezar con usted, doctor Golcher. Sí, gracias. Yo creo que lo que podemos tener claro es que ante esta situación que es inesperada, diferente, desesperante para muchas personas, no perdamos la esperanza. Lo primero que tenemos que hacer es romper el silencio, platicar, conversar, cómo nos sentimos, qué estamos haciendo, qué cosas podemos arreglar nosotros en términos positivos para mejorar la dinámica en la cual nosotros nos estamos manejando en el hogar. Y los que estamos haciendo trabajo virtual, recordemos que a veces nos emocionamos y cuando nos damos cuenta estamos trabajando 14 horas diarias. Ojo, midamos el tiempo y si tenemos un trabajo presencial, también con todas las medidas. Cuidemos nuestra salud mental. Sin salud mental no hay salud. Y es importante cuidar nuestra salud mental a través de dormir bien, una actividad física, comida saludable y las interacciones, la comunicación con nuestros seres queridos, con nuestros familiares. Distanciamiento físico no significa distanciamiento emocional. Muchísimas gracias, doctor Golcher. Don Oscar Valverde.
Bueno, en primera instancia yo creo que es importante tener claro que hemos dicho aquí que el Estado tiene y está haciendo todos los esfuerzos para ayudarnos a responder a la epidemia, a la pandemia. Esos esfuerzos tienen que efectivamente concentrarse en salud física, ¿sí? En preservación de la vida, pero también en la salud mental. Pero el Estado hace su parte y nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Y en ese sentido tenemos que pensar desde la perspectiva de solidaridad humana. Es importante recordar que los vínculos sostienen. Realmente lo más importante que tenemos son los vínculos. Y cuando hablo de vínculos no hablo solamente de nuestras personas significativas. Hablo del vínculo con la comunidad, hablo con el vínculo a la sociedad. Así que cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los otros quizás sea la mejor herramienta que podemos tener en contra del virus. Muchas gracias. Doña Gina Coto, del Servicio de Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios. Mi recomendación principalmente, bueno, para mis compañeros todos de la caja y para la población en general, no le tengamos miedo a las emociones. Las emociones nos permiten protegernos. Si yo tengo temor, me voy a cuidar, voy a lavar mis manos, voy a aplicar protocolo, voy a hacer todo lo que a mí me cuida. Si me siento triste, puedo buscar ayuda. Si me siento enojada, puedo buscar cómo manejar esas emociones. Pero no dejemos que la tristeza se convierta en depresión, el temor se convierta en pánico, el enojo se convierte en ira. Busquemos ayuda. Los compañeros han hablado de una serie de líneas donde pueden acudir a buscar ayuda. En el San Juan de Dios también tenemos 3 líneas habilitadas en psicología, trabajo social y salud mental. No tengamos pena de decir, estoy cansada, necesito ayuda. Busquemos la ayuda y seamos responsables con nosotros mismos. Muchísimas gracias, doña Gina, y creo que en nombre de todos los costarricenses quiero trasladarle a través suyo a todo el personal del Hospital San Juan de Dios y a todo el personal de salud que está atendiendo esta pandemia nuestro reconocimiento, nuestra admiración y el respaldo para ellos. Y que no se nos olvide que personal de salud son todos, incluyendo el guarda que está en cada hospital recibiendo a los pacientes y que está también bajo muchísima presión. Y de ahí para adelante todos los demás. Se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias a nuestros invitados. Recordarles que los niños requieren atención y debemos apoyarlos, no los dejemos de lado. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora, 10 de la mañana aquí en Estado Nacional.